¿Cómo se llega a la cima del Everest? ¿Cómo se organiza la fiesta más grande del país? ¿Cómo se arma un equipo ganador? ¿Cómo se hace para que cada persona pueda dar lo mejor de sí? Quiero entender cómo gente grosa de Argentina logró organizar personas y que dieran lo mejor de sí para crear, para resolver problemas, para lograr cosas tremendas. Soy Fran Sánchez Moreno y en este podcast hago algo que me encanta: charlar con gente que lidera equipos para entender cómo lo hacen y aprender de ellos. Bienvenido, Tommy, a este podcast que se llama ¿Cómo se hace? Tommy Heinrich nació en Buenos Aires, es el primer argentino que logró hacer la cima del Everest y un montón de otras cumbres. La idea de poder charlar hoy con vos, y obviamente te agradecemos la invitación, es que puedas contarnos cómo fue esa experiencia de escalar la montaña más grande del mundo y el resto de las montañas que escalaste. Cómo es liderar un equipo en la mitad de la montaña, con el extremo que eso significa, el miedo y el riesgo que eso tiene. Y además hoy sos un gran fotógrafo también, haces expediciones a lugares que muy poca gente va, así que está bueno también que puedas contarnos de eso. Pero bienvenido, Tommy, y muchísimas gracias por este espacio. No, gracias a vos, un placer. Arranco con la primera pregunta, que es: ¿qué significa ser el primer argentino en escalar la montaña más alta del mundo? ¿Qué fue lo primero que se te vino a la mente cuando llegaste a la cumbre? A ver, originalmente yo empecé a escalar montañas ya estando en la facultad, en la Universidad de Buenos Aires, en agronomía. Y creo que desde un momento, eh, en cuanto empecé a escalar montañas, me di cuenta de que era eso realmente a lo que me quería dedicar como profesión, más que a la agronomía en sí. El conflicto vino después, cuando ya me había recibido, estaba trabajando y no sonaba muy razonable dejar una profesión que era económicamente rentable por algo que era totalmente incierto y en esos momentos no solo poco común, sino no había mucha gente que guiara en las montañas o que trabajara como montañista o Claro. fotógrafo vinculado a las montañas. Eh, el paso para mí más importante fue definitivamente dejar de trabajar con caballos, que es lo que yo hacía. Vivía en Estados Unidos en los años, después del año 88, 89, estando ya en California, donde estaba trabajando con caballos en un establecimiento de cría de cuartos de milla para carrera. De un día al otro dije, bueno, listo, la verdad es que estoy viviendo una vida que a mí no me resulta plena ni atractiva, y dejando de lado algo que realmente quiero hacer y que para mí es un sueño, pero no quiero que siga haciéndolo. Bueno. Eh, Decidí renunciar al trabajo, me fui a Yosemite, que es un valle con paredes de roca de 800, 900 metros verticales en algunos lados, y pasé ahí casi 6 meses, escalando prácticamente todos los días, dormíamos en cuevas o en las paredes colgados, escondiéndonos de los guardaparques para que no nos arrestaran, porque no podíamos estar más de una semana o 10 días en esa zona. El lugar más seguro eran obviamente las paredes, con lo cual no nos podía agarrar nadie y no estábamos fuera de la ley, si lo querés llamar así. Claro. Pero estando en Yosemite es que conocí a un par de personas que me invitaron a ir a Nepal, Okay. a una primera expedición, que ya fue un acercamiento y a otro estilo de montaña, que son ya las montañas grandes. Fui a un monte de 6.500 metros de altura, que está justo en la región del Everest, y a pocos kilómetros de distancia. Eh, Fui con este grupo de gente, eh, integrando como uno más de los integrantes, digamos, el grupo, la expedición. Y al poco tiempo de llegar al campo base empecé con una bronquitis que, con la falta de oxígeno por la altura, se comenzó a agravar. Entonces tuve que decidir quedarme en el campamento base mientras el resto de la expedición ascendía a la montaña. Okay. A la semana de recuperarme vi que ya mis compañeros estaban llegando a la cumbre y decidí salir solo para alcanzarlos.
y terminé llegando a la cumbre pocas horas después de que ellos lo hicieran. Tardé, en lugar de 9 días en subir la montaña, lo hice en 2 días, Qué bárbaro. eh, y bajé, llegué media hora después que ellos al campamento base. Pero ahí lo que sentí, por un lado, era que estaba mejor preparado de lo que yo personalmente imaginaba. Había escalado una montaña técnicamente muy difícil, fue Okay. una de las últimas en toda la región del Everest en ser ascendida, pero después también me dio un poco más de confianza en mí mismo. Y el Everest estaba ahí a poca distancia, de hecho al estar en la cumbre lo pude ver, lo vi también cuando nos íbamos de la montaña. Y lo que me apuró a tomar la decisión de escalar el Everest, que ya la tenía en cierta forma en la cabeza, es que me entero de que no había nadie en Argentina que hubiera alcanzado la cumbre del Everest. Sí. Me pareció importante hacerlo no solo por mí, cosa que sí quería hacerlo, sino por la Argentina. Yo me había ido en el año 88 con muchos problemas en el país, económicos, caos, Mm. y realmente frustrado, enojado, molesto con la Argentina, pero cuando uno está fuera en el exterior empieza a idealizar un poco las cosas, y sobre todo la parte de los afectos, los amigos. Y me pareció importante, de alguna manera, demostrar que Argentina también podía estar presente. Y justamente alcanzando la montaña más alta del mundo me pareció que era una de las mejores formas en que yo podía aportar ese pequeño grano de arena. Con lo cual dije, listo, esto es importante. Y realmente estaba bien entrenado, estaba técnicamente bien preparado, por lo que yo había podido comprobar también después de estar muchos meses en Yosemite, pero también ascendiendo este monte de 6.500. Y ahí es donde comencé a buscar un grupo para poder escalar el Everest. Esto era ya en el año 93. Me aceptan en una expedición en el año 94 y un par de semanas antes de salir me volé la rodilla trabajando en un centro de esquí, con lo cual quedaron totalmente fuera de posibilidad mis planes, digamos. Estuve casi un año más recuperándome, pasé por cirugías, entrenamiento, rehabilitación, me tuvieron que cambiar los ligamentos, pero más que frenarme, me impulsó a concentrarme en realmente, no sé, buscar una forma de ir al Everest. En lugar de frenarme y decir, listo, no lo puedo hacer, dije, voy a encontrar otro equipo, me voy a entrenar, aprovecho esta etapa donde estaba en rehabilitación y básicamente yendo al gimnasio para recuperar la pierna, para contratar incluso a los médicos y al equipo con el que estaba trabajando para que me ayudara a entrenarme más eficientemente. Muy bueno. Y en el interín, bueno, tenía que pasar bastante tiempo o en el gimnasio o en la cama, porque caminaba con muletas y toda la historia. Claro. Me dediqué a recaudar fondos para poder volver al Everest o ir al Everest por primera vez en el año 95. Ahí surgió un gran tema que era que el gobierno de Nepal no estaba otorgando permisos más que a una expedición por año. Logré que me aceptaran en una expedición que ya estaba formada de Estados Unidos. No, digo, logré porque nadie me conocía. Tuvimos varias conversaciones, entre otras, un problema serio fue que no les gustaba la idea de que yo hubiera escalado solo el Cholatse, el Mira, monte este que había hecho en el 93. Entonces, la condición con la que yo me incorporé al grupo era que a mí en lo personal me interesaba escalar con un grupo de personas la montaña, porque sentía que era un monte alto, el primero de mis 8.000, y la mejor forma para mí de alcanzar la cumbre era integrando una expedición, integrando un grupo. buenísimo. Y honestamente, lo que me gustó más fue que se acercaran a mí y me dijeran, no queremos que te cortes solo, podés participar de nuestra expedición si la condición es de que vos seas un integrante de la expedición. Y hablando con ellos, lo que más me gustó fue justamente que dijeran, mira, somos un grupo de amigos, nuestra prioridad no es llegar a la cumbre, queremos llegar a la cumbre, pero la prioridad es que volvamos todos a casa. Había otra expedición con la que podría haber ido al Everest ese año, me habrían cobrado 10 o 15 mil dólares, o me habría salido 10 o 15 mil dólares menos, Ok. pero no me gustó tanto la filosofía que tenían en ese grupo. Era una expedición comercial donde la idea era recaudar plata para 2 o 3 personas que eran los guías, pero no había una integridad a nivel humano, cosa que sí encontré en este grupo. Y ahí es donde decidí aceptarlo y fue grandioso como experiencia.
A ver, mi gran preocupación era justamente el aspecto humano. Yo decía acá, para escalar un monte como el Everest necesitas contar con un buen equipo de gente. Y el que ya de entrada me estuvieran diciendo, eh, no nos gusta la idea de que vos vengas a la expedición porque estuviste escalando solo, y que después dijeran, mira, la idea es que volvamos todos a casa, dije, esta es la expedición. Muy En bueno. cuanto a que ya de entrada salíamos con la idea de cuidarnos los unos a los otros, en participar como equipo y no como individuos en esto, cosa que la otra expedición tenía y que tampoco me dejaba tranquilo. Tampoco los conocía, pero Sí, sí, ya de sí. entrada estaba evaluando elementos como para decir, bueno, de qué manera podemos trabajar, y realmente esa es la parte que mejor funcionó a lo largo de toda la expedición, o sea, la parte humana. Nos llevamos muy bien como grupo, como amigos. Te imagino a vos entre esas tres montañas y me surge la pregunta de si, qué situación extrema vivieron, si es que vivieron alguna, que me imagino que ya todo es extremo, ¿no? Tommy, yo te escucho y digo, es una locura, pero ¿qué situación extrema vivieron que puedas compartir y cómo manejás ese momento, digo, ¿no? Como el equipo, hablabas del equipo, y algo que me gustó antes que decías esto de que no te gustó del equipo con el que viajaste, que les parecía mal que viajara solo. Y me imagino que en esas situaciones subir solo obviamente es imposible, pero además, bueno, eso, ¿cómo manejás una situación en esas condiciones, en esa imagen que describís de las tres montañas, con un equipo que está allí todo el tiempo pendiente de cualquier riesgo? Lo más importante, y creo que es justamente lo que hace a los equipos, no solamente en el montañismo o el deporte, sino también en una empresa, ¿no? Ujú. Es el nivel de preparación y también de compromiso de cada uno. Buenísimo. Entonces, ya antes de llegar a la montaña es importante que la gente esté bien entrenada físicamente. En mi caso, todavía hoy volví a retomar, digamos, un poco el entrenamiento físico, Ok. eh, por una cuestión personal, porque ni yo me aguanto si yo no, no me entreno, digamos. Pero eh, es importante estar bien preparado físicamente, no solo para pasarla mejor, sino para poder tener éxito, y después también para poder superar las dificultades y los obstáculos de forma eficiente. Bien. Después está también la parte técnica, el tener los conocimientos de manejo de las cuerdas, de las piquetas, de los grampones, cómo moverte, cómo poder, en caso de que nos ha pasado a veces, estás escalando entre medio de estas grietas y de pronto empieza a venir una avalancha. Claro. Tenés mucho tiempo para responder, tenés que saber cómo hacerlo, digamos. En un caso, estando justamente en el Everest, vi que se venían bloques que eran del tamaño de un edificio de 30 pisos, casi encima mío, con lo cual lo primero que hice es salir corriendo en una dirección, otro de mis compañeros salió en otra y pudimos evitar juntos el ser aplastados por esta avalancha, digamos, que no fue tan grande tampoco si lo pensás en definitiva. En el año 2015 hubo una avalancha, 2014 fue, hubo una avalancha donde fallecieron 16 personas, justamente en esta zona que está entre el campamento base y el campamento 1. Pero esta avalancha venía de casi 700 o 1000 metros de altura, con lo cual ya para el momento en que la ves llegar, no hay lugar al cual puedas ir o donde te puedas ocultar para evitarla, digamos. Nosotros en nuestro caso, yo lo que terminé haciendo es salté una grieta de casi 2 metros de ancho. A ver, la vi y volé, no sé, no me preguntes bien cómo, pero adrenalina, viste, eso, nervios. Pum, pum, pum. Otro de mis compañeros lo que hizo fue y logró esconderse entre una grieta y otra, con lo cual la avalancha pasó por arriba y la evitó, digamos. ¿Y alguna vez A ver, sentiste miedo en esas situaciones y cómo lo superás? Se te viene una avalancha, hablas con mucha naturalidad y creo que quienes nos escuchan, y me pasa a mí también, digo, se me viene una avalancha, no sé, digo, es a como, ver, lo que siempre pensé es que es muy importante sentir miedo, eh, porque es lo que te mantiene despierto y alerta. ok, De hecho, lo hablé con un amigo, un Sherpa, muy, muy bueno, en el año 89. Yo en el año 88 tuve una caída de casi 150 metros verticales. Me pasó
por cometer un error de principiante, donde uno ya empieza a relajarse y decir, listo, esto ya lo hago de taquito, voy a estar caminando por acá y por allá, y cometí un error estúpido, que no fue tantear bien el terreno donde estaba pisando y perdí el equilibrio y empecé a rodar. Ok. Estaba desencordado porque estaba solo, después por ahí puedo contarles qué pasó, pero Dale. lo que siento es que muchas veces, a medida que uno se va profesionalizando o adquiriendo experiencia, empieza a subestimar las cosas que lo ponían nervioso cuando uno empezaba a trabajar en algo. Está buenísimo. Y ahí es donde empezás a cometer errores, donde ya decís, listo, esto ya está, pasa así fácil, rápido, pum, 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 y lo vas dejando de lado. Eh, lo que hablaba con Babú era justamente que son esos pequeños errores a veces los que te cuestan la vida. Y Babú terminó falleciendo 2 años más tarde, en una de las situaciones más estúpidas. Salió a tomar una foto a la tarde cuando hacía mucho calor, las grietas estaban blandas, cruzó un puente de hielo en una grieta y se cayó. Se partió el puente y se fue para abajo. Salió sin encordarse, un error estúpido. O sea, salir a la tarde cuando estuviste con el sector expuesto al calor todo el día, en general lo evitarías. Sí, sí, sí. Que salió relajado en el campamento 2, y te dice, listo, voy, tomo una foto y vuelvo. Listo, no volvió. Entonces, y acá iba el otro punto al que yo quería ir, no solamente el entrenamiento físico y el técnico, sino el emocional es importante. Es el tener la cordura como para reconocer que uno está empezando a cometer errores, pero también para poder retroceder a tiempo. Muy bueno. Hay situaciones en las que uno se mete a pesar de saber que está entrando en una zona gris o incluso en una zona que ya es límite. Entonces lo importante es poder prever. Esto que contaba recién como ejemplo de Babú. Salir a las 6 de la tarde cuando estuviste 8 o 9 horas de sol pegándole al hielo, te ablanda el terreno. Ya es algo que lo pisaste 1000 veces, sabés que está hablando. Qué sé yo, por ahí lo que solemos hacer es decir, empezamos las expediciones o los avances entre campamento y campamento a la 1 de la mañana, con 30 grados bajo cero, justamente para minimizar el riesgo. ¿En algún momento pensaste que era imposible llegar tanto antes como cuando estás ahí? Y obviamente, ¿cómo superaste esa situación? Yo salí tremendamente comprometido con el objetivo y creo que en eso me ayudó mucho también el haber tenido el accidente donde me lastimé la rodilla. Me dio más ganas todavía de ir. Okay. Y me entrené como un animal, no solo por rehabilitarme de la rodilla o de los meniscos, de los tendones o lo que fuere, sino también dije, listo, esto me hizo retroceder y mucho en mi entrenamiento, claro. Lo voy a recuperar y voy a superar esa postura en la que estaba antes, con lo cual llegué a la expedición del Everest con un entrenamiento que creo que pocas veces alcancé incluso después de eso. Claro. Pero después lo que también, yo cuando salí de Estados Unidos dije, yo llego a la cumbre del Everest, no hay forma de que yo no llegue. Y estaba dispuesto a dar todo, y mi vida inclusive. O sea, salí comprometido con que si yo moría en el camino lo iba a hacer. No quería matarme en el camino, pero estaba dispuesto a dar mi vida. O sea, yo estaba comprometido en un 100% a esto. Y lo que pasó fue, al llegar al campamento base, de pronto una mañana estábamos desayunando y uno de mis compañeros empieza a mirar así la montaña junto a la carpa y dice, es grande esto, y yo en realidad vine a intentarlo. Y agarré y me levanté, yo dije, yo no vine a intentarlo, y me parece que está mal que hables así. Yo vine a llegar a la cumbre, y creo que es importante que lo vivas de esa manera, porque la mochila se hace cada vez más pesada, claro, si estás con dudas. O sea, estamos acá con temperaturas de por ahí 10 grados bajo cero a la noche, cuando estemos con 30 o 40 bajo cero, con vientos de 160 kilómetros por hora, yo vine a probarlo, es la excusa perfecta para retroceder. Y yo no quería tener esa excusa. Buenísimo. Entonces yo tenía que salir de Estados Unidos y del campamento base y arrancar cada mañana
diciendo voy a llegar a la cumbre. O sea, y no di espacio para dudas. De hecho, llegamos al campamento 4, yo estaba en el segundo equipo, con lo cual el primer grupo ya había empezado a avanzar con la idea de ir a cumbre. A pocos metros de llegar a la cumbre deciden retroceder y nos encontramos todos en el campamento 4, pero tuve que salir a rescatar a varias personas que venían de abajo y otras que venían de arriba, todos mal. Lo que hicimos es, en primer lugar, y acá es donde fue tan importante la elección del equipo, en lugar de haber gente desperdigada por todos lados, lo que dijimos es nos juntamos como equipo y entre todos asistimos a estas personas que están mal. Había dos que estaban en condiciones ya crecientemente peores, o sea que estaban en decadencia y muy rápida, digamos, a nivel físico. Y era importante actuar rápido y actuar como una unidad. Y eso es lo que hicimos. Agarramos y dijimos, listo, acá nos juntamos todos. Estábamos casi 18 personas, el equipo completo. Éramos 10 extranjeros más 10 locales. 2 de los extranjeros se quedaron en los campamentos inferiores, con lo cual de los 18 que quedábamos, a ver, los otros 16 que estábamos bien, ayudamos a estas 2 personas que estaban mal. Y tardamos 4 días en llevarlos hasta el campamento base desde el campamento 4, en lugar de tardar 1 día y medio o 2. Pero de no haber sido por la asistencia del grupo como un todo, claro, no habrían llegado al campamento base. Y esto quedó demostrado en el año 96, al año siguiente, en que hubo 12 personas muertas en solo 3 horas. Y después, a raíz de eso, se hizo la película que se llama Everest, que salió a los cines en el año 2015. Pero muchas veces esto genera incluso dudas. Agarrás y te pones a pensar y decís, bueno, ¿vale la pena que retrocedamos todos? ¿No sería mejor que vayan 4 o 5 para arriba, que lleguen a la cumbre y que el equipo, que algunos tengan la cumbre hecha? Y en ese momento dijimos, acá está en riesgo la vida de los otros. Y es lo que veníamos hablando desde un principio. Entonces dijimos, no, la prioridad, sí, está buena la cumbre. La prioridad es que lleguemos todos al campo base juntos, todos a casa. Y listo, bajamos todos. Y la decisión siguiente fue ver quiénes estábamos en condiciones para volver hacia la cumbre y hacer un nuevo intento. Y ahí quedamos solamente 2 de los extranjeros y 3 de los Sherpas. Con lo cual salimos a los 5 días de haber regresado con todo el equipo al campo base, pum, para arriba de vuelta, pero mucho más rápido, porque estábamos aclimatados, estábamos bien entrenados, ya estábamos listos y teníamos todas las carpas y las cuerdas fijas a lo largo del ascenso. Con lo cual, pum, fuimos y llegamos a la cumbre en 3 días. Y nos movimos muy rápido, en 8 horas nada más. Hoy en día la mayoría de la gente sube en 16 horas. Nosotros ascendimos en 7 horas y 45 minutos desde el campo 4 hasta la cumbre. Bajamos en menos de 3 horas. Estábamos moviéndonos muy bien y había una unidad, una unión en el grupo que realmente fue grandiosa. Y fue una de las cumbres que te diría celebro más justamente por eso, por cómo nos movimos como equipo, por sobre todo. Claro. Y la amistad que formamos, que perdura todavía hoy, después de casi 30 años. Y Tommy, ¿qué cambió en tu vida después de haber llegado a la cima? Bueno, creo que lo primero que sentí fue yo muchas veces tenía si podría o no hacer este tipo de cosas. Y con esto sentí que sí. Lo que mejoró en primer lugar es mi autoestima, si lo querés llamar de alguna manera. Y la confianza en que podía lograr algo que parecía imposible. No solo para mí, sino para la mayoría de la gente. Yo había ido ya con cámara de fotos y filmadora para documentar el ascenso y siempre había querido trabajar con la revista National Geographic. Con lo cual había tomado unos talleres de fotografía con algunos fotógrafos. Cuando regresé a Estados Unidos, que es donde vivía en esos momentos, me contacté con la gente que había organizado el taller para ver si podía tomar otro curso más y seguir mejorando mi nivel. Y de pronto me sorprenden diciendo, mira, nos gustaría que des una conferencia y que muestres las fotos. Y dando la presentación estaba justamente uno de los editores en jefe de la revista, con lo cual ve las imágenes y dice, estas son de las mejores fotos que he visto del ascenso al Everest, me gustaría que vengas a trabajar con nosotros.
ya está, ¿viste? Ahí es donde empiezo a tocar el cielo con las manos, digamos. El Everest, pero después llegar a National Geographic. Eh, Me llevan a las oficinas en Washington y me dice, listo, empecemos a buscar un trabajo para que vos hagas o algún artículo, lo que fuere, y al poco tiempo lo despiden. Con lo cual termino organizando una reunión con el otro editor, ve mis fotos, me dice, no me gustan. Andá y seguí trabajando en otro lado, todavía no estás a nivel de National Geographic. Me llevó 10 años por trabajar con la revista. O sea, de ir, golpear la puerta, de mostrar mis fotos. Y realmente escucharlo a este hombre, después de que me dijeran que las fotos eran las mejores que habían visto del Everest, a que me dijeran son una porquería, yo decía, ¿qué pasó acá? No entiendo más nada. Pero lo que hice es empezar a prestar mucha atención a las empresas con las que yo estaba vinculado en esos momentos. Eh, a ver, lo que hacía, además de tratar de trabajar con National Geographic, era ir a escalar montañas o con las fotos que había tomado en el Everest, se las vendía a las empresas que fabrican equipos para outdoor, digamos, de North Face, Patagonia, que sé, un montón de otras marcas. Okay. Y lo que empecé a hacer es prestar mucha atención a lo que querían y a lo que trataban de encontrar. Algo que descubrí es que había siempre una falta y muy importante de fotografías en malas situaciones, en malas condiciones ambientales, por llamarlo así. Y hablando con la gente que pedía este material, me dicen, todo el mundo me trae fotos con lindas condiciones climáticas, todo el sol y esto y aquello, y empecé a sacar la foto en las peores condiciones climáticas, escalando, pero además en peores condiciones climáticas. Y con eso fui entrando en un nicho que para mí era también importante, digamos, no solo estar en condiciones extremas, sino peor que extremas, o sea, cuando está todo mal, si lo querés llamar así. Qué bárbaro. Y es ahí donde, después de unos años, presenté un proyecto a National Geographic. Fui contratado en 2 ocasiones más para documentar expediciones al Everest. Fui también a otra expedición del monte de Aulagiri, que es un monte de 8.300 metros casi. Y en el 2006 presenté a National Geographic el ascender el monte Nanga Parbat en los meses de invierno. Con lo cual, una vez que vieron un poco el portfolio de fotos que había tomado a lo largo de esos años, les pareció más o menos coherente que pudieran contratarme. No les gustaba el proyecto porque lo veían demasiado peligroso, digamos. Estaríamos sometidos a condiciones de, no sé, 80 grados bajo cero durante el día a veces. Con lo cual National Geographic al principio no se quiso involucrar demasiado. Pero después lo terminaron aceptando, me propusieron a mí el trabajo y ahí es donde comencé a trabajar con la revista. En esa expedición no alcanzamos la cumbre, justamente priorizando la supervivencia de los distintos integrantes. Tuvimos muy malas condiciones climáticas, muchísimo viento, tormentas casi cotidianas con vientos de 130, 160 kilómetros por hora, que estando a 50, 60 grados bajo cero, te tiran las condiciones, a ver, digamos, las temperaturas reales son mucho más bajas, digamos. Estás a 60 bajo cero con vientos de 120, la temperatura real es de 80 bajo cero o 90 bajo cero. Con lo cual empezás con congelamientos de extremidades o de la piel, lo que fuera. Y después el segundo trabajo que hice para la revista fue el ascenso del Monte K2, en el que también había estado ya en 2 ocasiones. Es la segunda montaña más alta del mundo, es técnicamente mucho más difícil que el Everest, y el índice de éxito es mucho más bajo. Pero esa expedición sí fue muy exitosa. En ambos casos los artículos salieron en las tapas de la revista, con lo cual de alguna manera es como que Qué bien. logré lo que también yo quería, que era no solamente escalar el Everest, sino mi Everest era otro, no era solamente ser el primer argentino en llegar a la cumbre más alta del mundo, sino poder vivir de esto, estar escalando, de ser un montañista profesional, de ser un fotógrafo profesional. Muy bueno. Y estuvo muy bueno el de pronto lograrlo y poder también de alguna manera formar una familia y mantenerla haciendo lo que a mí me gustaba, digamos. Qué bárbaro. ¿Y por qué le dirías a alguien que intente hacer algo como lo que vos hiciste?
¿Y qué consejo le darías? Me gustó mucho esto que dijiste de tu Everest, ¿no? Creo que hay algo ahí de fondo que es, obviamente el desafío era hacer la cumbre, pero vos estabas en tu búsqueda personal de hacer cumbre y algo Correcto. más. Eh, ¿Por qué le dirías a alguien que intente escalar su Everest, ¿no? Me pasa hoy con mi hijo, sobre todo, que tiene 18 años. Ujú, Acaba de terminar el colegio y algo en lo que siempre hice hincapié era que él hiciera lo que a él le gusta y lo que a él le apasiona. Para mí lo más difícil fue convencer a mis padres, o a mi papá, sobre todo, por ahí a mis abuelos, ujú. eh, de que yo estaba haciendo algo estaba dejando una carrera que parecía ser la correcta por algo que a mí me apasionaba. Yo creo que eso es lo que haga Liam hoy. Yo creo que uno va a trabajar bien haciendo lo que le gusta y no como hace décadas donde haces algo porque te lo dicen. Ese fue mi gran conflicto cuando decidí abandonar mi carrera profesional. Claro. Eh, por otro lado, mi compromiso para conmigo y moralmente o internamente era poder demostrarle a mi viejo que, que yo iba a tener éxito igual. Para mí el éxito pasaba por otro lado, no era el hacer lo que a él le gustara. Yo tenía que vivir mi vida y es eso lo que le digo a mi hijo, que viva su vida, que no viva la mía, que él no escale montañas si no es lo que le gusta ni le interesa. Si quiere ser actor, si quiere ser economista, que lo haga, por amor de Dios. O sea, que haga lo que a él le gusta, no lo que a mí me gusta. Entonces es ahí donde él se va a distinguir. Destacarnos podemos destacarnos muchos. Distinguirnos es muy distinto. Distinguirte es algo donde estás haciendo algo bien hecho, pero además porque te apasiona y te gusta. Entonces, yo creo que contagias entusiasmo, porque además de hacer algo que te sale bien, lo estás haciendo con gusto. Y en el momento en que las cosas están con las papas que queman, o se te viene una avalancha encima, o tenés que seguir escalando porque estás con tormentas de viento y temperaturas bajas, te va a costar menos superar estos obstáculos porque sabes que lo que estás haciendo te gusta, en el gran esquema. Si yo hubiera seguido trabajando con los caballos, que me gustaba, pero siempre tenía acá atrás esto de escalar montañas, dedicarme a los deportes, me encantan los caballos y trabajaba bien con ellos, pero estaba siempre con ganas de hacer otra cosa. El haber dejado eso pendiente no me lo habría perdonado nunca. Y es ahí donde tomé la decisión a los 30 años y dije, ¿cómo voy a ver mi vida a los 80? ¿Voy a estar satisfecho con lo que hice o voy a estar como hoy diciendo, me habría gustado hacer esto otro? Ahora, Buenísimo. lo que le digo a mi hijo constantemente es, prepárate. Yo estudié una carrera durante 7, 8 años, agronomía. Muchas veces despotriqué y le dije a mi viejo, acá está, el diploma es tuyo, lo tuvo él en su ropero durante años. Ahora, hoy estoy agradecido de haberlo hecho. Y es lo que también le digo a mi hijo, prepárate. Eso es parte del entrenamiento. El entrenamiento físico, el entrenamiento emocional. O sea, el ir a una universidad y tener la posibilidad o el privilegio de estudiar durante 6 o 5 años para capacitarte, yo creo que es importante porque te da más herramientas para después superar mejor tus propios obstáculos o los que vas a encontrar en el camino. Y si alguien te puede dar una mano, tenés el privilegio de que te digan, listo, quiero que estudies en lugar de trabajar o de trabajar menos tiempo para poder estudiar y prepararte bien, aprovecharlo, no seas boludo. Eh, a ver, yo podría decirle tranquilamente a mi hijo o a otra persona, anda y ponete a trabajar. Y capaz que le sirve, pero creo que va a estar en desventaja con respecto a otros que tienen, además del trabajo, una capacitación detrás. Y después, el entrenamiento es clave. Tenemos que pasar todos por una etapa de aprendizaje. No puedes entrar a ser un gerente general si no te enseñaron a manejar una computadora, por llamarlo de alguna manera. Y Tommy, ¿qué crees que es lo más importante que aprendiste de estas experiencias? De haber estado de nuevo, como contaste, en situaciones de extremo riesgo, en también tener que acompañar a tu equipo y tomar la decisión de acompañarlo en una situación donde te necesitaban, en todo el proceso de haberte preparado, en la operación. ¿Cuál es el aprendizaje más grande que tenés de todas las experiencias de tu carrera? Eh,
Algo con lo que interactué muchas veces, una y otra vez, creo que es el tema de la ética. Y en el montañismo sería muy fácil mentir y que la gente a veces no se dé cuenta de que uno mintió. O de pronto comprometerte con alguien y no cumplir con ese alguien. Si yo no alcanzo la cumbre del Everest, a quien le estoy mintiendo es a mí al decir que llegué a la cumbre del Everest, en primer lugar. Pero después, si yo voy a la montaña y hablo como muchas veces lo hago, y me comprometo con mis compañeros de expedición a ser un buen compañero de equipo, no puedo estar serruchando del piso al tipo para que yo llegue a la cumbre y él no. Porque yo lo voy a necesitar a él también para llegar a la cumbre. Entonces tengo que estar dispuesto a dar mi vida por esa persona y demostrarle que lo voy a hacer. Es solamente ahí donde esta otra persona va a estar dispuesta a hacer lo mismo. Si él ve que yo estoy, no sé, por ahí ignorando o diciendo verso acá, verso allá, mintiendo o haciendo cosas por mí nada más, después un rato va a decir, este no se va a jugar por mí, ¿por qué no voy a jugar yo por él? Yo creo que es muchas veces la fundación de toda empresa exitosa, la ética, el realmente ser genuino, el contar con tus compañeros, pero en primer lugar el brindarte vos a los demás. Y esperar como consecuencia, algo que me molesta mucho en Argentina, y lo veo constantemente, es esto del serrucharse el piso. Entonces yo escuché muchísimas veces a gente decir, pero este llegó a la cumbre del Everest y lo podría haber hecho otro. Y sí, claro, pero yo me pelé el traste, yo me entrené, fui, me endeudé con $50.000 para poder ir. El día en que tuvimos tormentas, seguí escalando, ¿viste? Y llegué a la cumbre del Everest pelándome el traste, no por otra cosa. Podrían haber llegado un montón de otras personas de la Argentina a la cumbre del Everest. Ahora, yo hice todo como para poder alcanzarlo. Y formé un grupo donde también me comprometí al 100%, como le dije en otro momento, a llegar a la cumbre, pero también a dar mi vida para ayudar a los demás. Y es por eso que estuve dispuesto a sacrificar mi cumbre para ayudar a mis compañeros. Y de eso se dieron cuenta enseguida. Y fue también por eso que decidieron elegirme a mí como alternativa para poder volver hacia la cumbre cuando hubo que decidir quiénes íbamos hacia arriba. No era porque yo estuviera ahí diciendo, listo, yo quiero subir. Hubo 2 o 3 más en el grupo que decían, me encantaría subir. Claro. Nos miramos y le dijimos, no estás para subir. Acá ahora tenemos recursos para 4 o 5 personas, pero tenemos que maximizar nuestras posibilidades de éxito. Que vayan los que están mejor preparados, los que están mejor dispuestos, o los que físicamente realmente pueden hacerlo. Y eso lo obtenías con entrenamiento, con compromiso y sacrificándote, no hubo otra. Y con compromiso individual para con el equipo, digamos, ¿no? Creo que pasa mucho por ahí. Y después ahí está la retribución que muchas veces, a veces no entiendo por qué es que me llaman a mí en las empresas para dar conferencias, si ese es el caso, ¿no? Pero yo siento que fui al Everest porque yo quería llegar a la cumbre. Porque yo como argentino también quería llegar a la cumbre. Y yo como integrante de esta expedición quería llegar a la cumbre. Ahora, si yo no daba lo mejor de mí, no podía ser un buen integrante de esa expedición. Y volvemos a lo que decía recién. Ese equipo tampoco se habría jugado por mí si yo no daba todo de mi parte para el equipo. Entonces nos beneficiamos todos con mi esfuerzo individual. En cuanto a que yo di mucho de mí para que otros dieran de su parte y a su vez también por mí, para alcanzar todos un mejor resultado, que fue en definitiva la cumbre. Que a mí me llenó de satisfacción y de un montón de puertas que se abrieron después. Y Tommy, ¿cómo definís el éxito? También pienso, la respuesta es la cumbre, ¿no? Pero la fácil, pero ¿qué es el pero pasa después de un rato. Claro, exacto. Y te lo voy a poner metafóricamente de otra manera. Llegamos a la parte más alta de la montaña, mirás abajo y decís, tengo que bajar. Tengo 5.000 metros más para volver al campamento base. Y después tengo que volver durante 2 semanas hasta Katmandú y después 4 días de viaje, o sea, para volver a casa.
Ahí es Exacto. donde puedes festejar, no antes. Entonces, metafóricamente está bueno porque llegaste al punto más alto, pero tenés que volver a bajar. Mm, Y eso es lo que traté de aprender después en cuanto al ego, a mi persona. Yo ujú, no fui al Everest para que después vengan y me golpeen la espalda y me miró, qué genio, qué bueno lo que hiciste. Eso para mí nunca fue el motor. mm, Con lo cual hizo más fácil que yo no me engrupiera, si lo querés llamar así. buenísimo. Y fue importante también agarrar y decir, bueno, ¿cuál fue la razón por la que yo subí? ¿El reconocimiento de otros o mi reconocimiento propio? Entonces ahí vamos a esto que preguntabas vos con respecto al éxito. ¿Cuál es el éxito? ¿El haber alcanzado la cumbre o el haber alcanzado un objetivo que para vos era importante? Claro. Ahora, ¿qué pasó después? Formé una familia. Y ahí es donde empiezan las complicaciones, en cuanto a que está la interacción de mi esposa, mi hijo y mi ausencia. Terminó quebrando la relación con mi mujer, nos separamos un tiempo Ujú, y después la vida en sí se encargó de sopapearnos. Cuando a mm, mi esposa la diagnostican con, o en esos momentos, mi exmujer la diagnostican con cáncer. mm, Esto fue en el año 2011. Yo estaba en plena carrera de montaña, con National Geographic también como fotógrafo. Lo primero que hice es, esto no me termina de llenar. Me mm, sentía muy mal por la separación, porque no estaba haciendo bien las cosas como padre, estaba mucho tiempo afuera. Y lo que dije es, esto es una oportunidad para redimir un poco mis errores. Lo que hice es traje a mi mujer y a mi hijo a casa y nos ocupamos juntos, los tres, tengo solo un hijo, mm, de asistir a mi esposa y de que mi hijo pudiera ir al colegio y de que tuviera una buena educación. Victoria falleció hace 3 años ahora, pero hoy estoy muy tranquilo y creo que sí puedo definir con eso el éxito. Ya no era solamente escalar montañas, era el esquema general, es estar satisfecho conmigo mismo en la vida. O sea, puedo llegar a los 80, hoy tengo 60 años, pero estoy tranquilo, estoy satisfecho, escalé montañas, amé a una mujer que me amó con locura los dos, tengo un hijo que es grandioso, y ahí es donde está el secreto del éxito. El equilibrio entre las varias cosas, y no decir, listo, llegué a la cumbre del Everest y el precio fue altísimo, o mi vida o de pronto la familia, no, no me sirve. Entonces, haber podido disfrutar de una cosa y de la otra, o tener las pelotas de agarrar y decir, eh, qué sé yo, lamentablemente tengo que dejar de escalar y tengo que dejar la fotografía para ocuparme de mi familia. No titubeé un segundo, porque estaba tranquilo con lo que había hecho y con lo que había logrado. Y pude dedicarme a ellos al 100%. Donde dije, listo, ya está, largué mi profesión porque es lo que necesitaba hacer en ese momento. Eh, no sé si lo habría hecho con tanto... A ver, fácil no fue, pero creo que habría sido mucho más difícil de hacer si no hubiera escalado las montañas como las escalé en su momento. Si no hubiera dedicado mi vida como deseaba internamente a ser yo mismo primero y después a ser un marido y ser un padre. Eh, en ese sentido, estoy satisfecho con lo que fui haciendo y las etapas como me fui tomando también a lo largo de la vida. Tengo 3 hermanos y una hermana, cada uno vivió su vida a su manera, muchos amigos y primos que también vivieron la vida a su manera. Eh, a tu papá dedicándose al campo, a la agronomía, ¿viste? Cada uno tiene que recorrer su camino y buscando la forma, eh, no sé, que más te satisface. Yo creo que es ahí donde está el éxito, ¿no? En parte, pero también cuidando de los otros. Otra vez, está el equipo. El equipo no es solamente uno solo. Para mí, mi equipo a nivel personal eran mis padres y mis hermanos, y después mi esposa y mi hijo, o mi hijo y mi esposa. Hoy, mi hijo y yo. Yo estoy constantemente tratando de dialogar con él. Las circunstancias para nosotros cambiaron rotundamente desde que falleció Víctor. Tuvimos que volver a aprender a convivir como padre e hijo y a su vez como compañeros de vivienda, si lo querés llamar así. Eh, donde mi rol ya no es solo encaminarlo, sino escucharlo y acomodarme yo a las cosas que él plantea, que son muchas veces coherentes y que me ayudan a mí a seguir adelante. Pero de pronto el duelo lo vivimos los dos, si lo querés llamar así, ¿no?
Entonces, eh, quedarme yo solo llorando, pensando, se murió mi esposa, y descuidarlo a él no sirve. O de pronto encontré en él un compañero de ruta que fue grandioso. Estábamos los dos en circunstancias similares, yo ya no podía, al menos esa es la forma en que yo lo vivo, ¿no? Es alguien que me ayudó anímicamente también a salir adelante. Muy bueno. Entonces era muy coherente apoyarme en él y a su vez escucharlo para que él pudiera apoyarse en mí en primer lugar, pero transitar juntos esta etapa que nos tocó vivir. Estoy entre emocionado y chocho con haber tenido la posibilidad de charlar con vos. Creo que sos un testimonio de esfuerzo y de haber logrado eso que tenías ganas y el proceso de haberlo hecho como lo hiciste y la importancia que le das al equipo a estar todo el tiempo pensando en el otro también, ¿no? En ese desafío tan grande que se materializa en la cumbre o incluso más que en la cumbre, en el proceso de haber subido, pero que también lo llevas a cualquier plano de la vida. Hablas de equipo con tu hijo, hablas de equipo con tu familia, con tus amigos, y me parece que eso es algo que nos aplica a todos. Así que muchísimas gracias, Tommy, por tu tiempo. Vos, De verdad que creo que todos los que te escuchen van a tener ganas de no solo saber más de vos, sino también, primero, encontrar su propio Everest, que creo que es un desafío que nos dejás a todos, y segundo, prepararse, formarse y animarse a hacer cumbre. Así que muchísimas gracias. te agradezco mucho a vos.